A pocos días de las elecciones en Venezuela, las encuestas dan como ganador a la oposición. Los venezolanos optan por un cambio, lo que sería el fin del chavismo. Muy buenas noches a nuestros usuarios de Caracol Ahora. Esto es Sala de Prensa. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan. Vamos a hablar sobre un tema trascendental porque en tan solo 3 días la República Bolivariana de Venezuela, millones de venezolanos irán a las urnas en unas elecciones que han sido calificadas como históricas por lo que está en juego y por las posibilidades concretamente para la oposición, la plataforma unitaria, de que luego de 25 años se pueda tener un nuevo gobierno, se pueda acabar con el gobierno socialista que inició en los años de Hugo Chávez y escoger a un próximo presidente durante los 6 años que siguen en Venezuela. En todo caso, para hablar sobre este proceso electoral, sobre las elecciones que se vienen este domingo 28 de julio, me acompaña María Teresa Aya, analista permanente de Noticias Caracol, y también Ronald Rodríguez, quien es investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Ronald, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Camilo, a la profesora Teresa. Perfecto. María Teresa, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto estar contigo nuevamente. Un gusto, Juan Camilo, acompañarte otra vez. Muchas gracias por la invitación. Hola, Ronald, ¿cómo estás? Bueno, perfecto. Para arrancar un poco y para poner en contexto, se habla mucho y la gente escucha mucho que la oposición, la plataforma unitaria, el movimiento de María Corina Machado y los otros sectores de la oposición tienen una oportunidad prácticamente que única en los últimos 25 años. Esto lo han dicho varios de sus representantes y también lo dicen las encuestas. Hay una serie de encuestas, por ejemplo, tengo 3 aquí a la mano que muestran claramente un liderazgo de Edmundo González Urrutia, quien es el candidato de la plataforma unitaria. Por ejemplo, esta encuesta de Clear Path Strategies muestra que Edmundo González Urrutia tiene una intención de voto del 59%, mientras que Nicolás Maduro del 33%. Otra encuesta de Delfos, Edmundo González 59.1% y Nicolás Maduro 24.6%. Tengo otra aquí que es de Consultora Poder y Estrategia, que muestra a Edmundo con el 64% y a Maduro con el 21%. Ronald, quiero empezar contigo. ¿De verdad los márgenes son así? ¿De verdad es una oportunidad de lujo o única, por decirlo de cierta manera, para la plataforma unitaria, para la oposición en Venezuela? Es muy llamativo que la oposición haya logrado este nivel de unidad, sobre todo porque si uno se lo plantea hace un año, la oposición estaba fragmentada, carecía de liderazgo y no parecía posible que venciera a Nicolás Maduro en unas elecciones. Sin embargo, tampoco podemos descartar que este es un régimen autoritario y que ha hecho todo lo posible y que hará todo lo posible el próximo 28 por mantenerse en el poder. Los números que tiene el gobierno y que le hacen creer al gobierno que todavía tiene capacidad de competencia, pues empezando por la no participación de la diáspora venezolana. Estamos hablando de 7.774.494 ciudadanos venezolanos que están fuera de Venezuela. De ellos se calcula que más o menos tienen derecho a participar porque ya han cumplido el requisito de edad 4,5 millones. Al final de esos 4,5 millones, el régimen no les ha permitido participar. Por ejemplo, en el caso colombiano, donde tenemos más de 2,813,000 ciudadanos venezolanos, solamente van a poder participar 7,010. Eso es el 0,25%, ni siquiera es el 1% de la población venezolana que está en nuestro país. Él cuenta que con esos números hay un número importante de esos opositores que no va a poder apoyar el proceso. Sin embargo, hay que llamar la atención que la frontera no se ha cerrado y que en este momento muchos ciudadanos venezolanos que viven en Colombia y en la región y que tienen medios, porque lamentablemente no todos tienen medios para hacerlo, están viajando a Venezuela para poder participar. El régimen también ha jugado con cambiar las dinámicas de los puestos de votación, de llevarlos a zonas difíciles, de difícil acceso para la oposición, sobre todo aquellas mesas que suelen ser mesas que tienen mayoría opositora, y va a tratar de generar todas las estrategias que ha implementado a lo largo de estos 25 años para dificultar la votación de los venezolanos. No podemos esperar que la diferencia sea tan grande, pero sí hay una diferencia importante del lado de la oposición, y el gobierno, que hace sus cuentas gruesas, no le alcanza para poder mantenerse en el ejercicio del poder. Claro, hoy veíamos, por ejemplo, las imágenes de los cierres de campaña y pues el contraste es grandísimo porque son imágenes de multitudes
respaldando a María Corina Machado de la plataforma unitaria y mucho más moderadas o modestas, si se quiere, respaldando a Nicolás Maduro. Y también escuchábamos un mensaje que llamaba mucho la atención de Maduro más temprano, pidiéndole a los indecisos, a quien no se haya decidido todavía, que le den su voto de confianza. ¿Se le ve asustado a Maduro, Teresita? Juan Camilo, yo creo que si esas imágenes que tú cuentas de los cierres de campaña, por ejemplo, me parece interesante recalcar que el gobierno puso a disposición de quienes quisieran asistir al de Maduro buses, transporte, recursos, música, toda clase de cosas para atraer a la gente y que fuera una fiesta multitudinaria para mostrar que es que el régimen tiene apoyo popular, mientras que la cantidad de gente que acompañó a María Corina y a Edmundo González no tuvo acceso a esos recursos, llegaron porque querían estar ahí. Y yo creo que esa es una diferencia importante y muestra, como bien lo dice Juan Camilo, que Maduro está asustado, está invirtiendo en la campaña, está invirtiendo en convencer a esos indecisos, está tratando de que vean que es una persona, por decirlo de alguna manera, amigable, que él está ahí para ellos. Mejor dicho, está en una campaña tratando de, por todos los medios, ganar a esos indecisos que parecería, por el contrario, que sin mucho esfuerzo María Corina y Edmundo González los atraen a la campaña de ellos. ¿Por qué? Porque parece que la gente está buscando es el cambio en Venezuela y muchos de esos indecisos están optando por ese cambio. Por eso esas encuestas de las que hablabas al principio, esas cifras y esas estrategias, como Ronald nos contaba, de tratar de, por ejemplo, impedir que quienes están por fuera puedan votar. Maduro está haciendo hasta lo imposible por tratar de ganar más votos cada minuto. Claro, uno también se sorprende un poco si ve las divisiones internas en el chavismo, porque uno escucha un día a Diosdado Cabello, otro día escucha a Jorge Rodríguez, otro día escucha a Maduro, y francamente parece que no hay un discurso unificado y que no hay una posición clara frente a, pues uno pensaría desde afuera, frente a qué harían el domingo si pierden. Ronald, ¿tú crees de verdad que en estos momentos el chavismo está pasando también por una crisis interna muy grande y ellos realmente no saben cómo reaccionar de manera unificada al 28 de julio? Yo creo que el chavismo no se esperaba lo que está pasando. El chavismo subestimó la capacidad de la oposición para organizarse. Incluso los errores iniciaron desde el año pasado con la elección primaria. Ellos creían que no se iba a poder materializar la elección primaria, que la oposición se iba a fragmentar en ese ejercicio. Nunca esperaron que una candidata, y particularmente María Corina Machado, con lo que significa dentro de la oposición, pudiera alzarse con una victoria tan significativa. De hecho, pues cuando uno mira y compara lo que fue la victoria de María Corina Machado frente a la de Enrique Capriles en 2012, pues María Corina Machado logró el 93% del apoyo, mientras que Enrique Capriles estuvo por encima del 60%. Esta vez la oposición va muchísimo más unificada. Posteriormente, el referendo consultivo que hacen para el tema de Guyana, ellos creían que a través del tema territorial iban a poder mover todo el fervor nacional, que iban a poder alistar todos los comandos de campaña, generar dinámicas de movilización que les permitieran tener casi que un ensayo de lo que podía ser la fiesta electoral que va a vivir Venezuela el próximo 28 y que esa fiesta iba a estar del lado de ellos, pero fue todo lo contrario. A pesar de que recurrieron al argumento territorial, no lograron generar una movilización. Ellos hablan de 10 millones de personas que participaron, pero las cifras, las imágenes de ese día demuestra que no fue así. Y a lo largo de lo que ha sido este año, pues primero la inhabilitación de María Corina Machado, después no permitir que Corina Llores pudiera inscribirse y finalmente pensar que Edmundo González Urrutia era irrelevante y que podían básicamente bloquear con su nombre la tarjeta de la Mesa de Unidad Democrática, que no les iban a permitir cambiar el candidato como no lo permitieron hacer. Recordemos que González Urrutia era el presidente de la Mesa de Unidad Democrática y que se metió su nombre básicamente para guardar el espacio. Finalmente queda él como candidato y ese candidato y esa dupla entre un liderazgo de María Corina Machado, un liderazgo femenino político, que además tiene unas simbologías muy fuertes, todo el tema de los rosarios en el cuello, todo el tema mariano que está pesando mucho en esta campaña, todo el tema de la migración, conjuntamente con un candidato muchísimo más sereno, un candidato con una dinámica de diálogo muchísimo más abierta, cuyas intervenciones son
de un diplomático, unas intervenciones muy claras, muy acertadas. Esa dupla sorprendió al chavismo que no esperaba. Ellos creían que iban a repetir lo que hicieron en 2018, cuando el candidato de la oposición, Henry Falcón, apenas logró el 20,93% de los votos, 1.927.000 votos. Ellos creían que iban a repetir eso, pero la oposición ha logrado construir, consolidar una dinámica que incluso no importa quién es el candidato, importa la necesidad de cambio que tiene el pueblo venezolano, pero siempre hay que decirlo, el régimen venezolano es una dictadura y no sabemos cómo se va a comportar en esos 166 días que hay entre el 28 de julio y la posesión presidencial que en Venezuela se hace el 10 de enero por constitución. Ahí hay un margen, un tiempo que es de muchísima tensión y de muchísima preocupación. Esperemos que la comunidad internacional sepa presionar para que, independientemente del resultado que se arroje el lunes en la madrugada, tengamos una continuidad de un proceso de negociación hacia la transición a la democracia en Venezuela.